Pedro Ferriz de Con. En Central FM. Equilibrio. Y les saludo con todo entusiasmo en esta mañana. Gracias por estar aquí con nosotros y le quiero agradecer a Pedro Ferriz Híjar el haber estado aquí en este sitio, ocupando mi lugar y que es pues de alguna suerte también el suyo, ¿no? Pero que estamos aquí todos juntos, en familia, para llevarles por el mundo de la información. Quiero también agradecer a todo mi equipo de trabajo que ha estado como siempre al pie del cañón en medio de toda esta andanada que nos ha llegado por todas partes de infecciones y de malestares, pero bueno, aquí estamos y estamos con mucho entusiasmo y con muchas ganas en esta mañana. Hoy empezando una jornada en este lunes 24 de enero del año 2022. Les saludo a nombre de todos los que hacemos este programa a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Deezer, en Google, en Spotify, en iHeartRadio y también, por supuesto, en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Les saludamos y empezamos aquí. Le tenemos un resumen con las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Estados Unidos no quita el dedo del renglón y dice la secretaria de Energía norteamericana: la propuesta del presidente López Obrador sobre la reforma eléctrica podría tener impactos negativos para la inversión de los Estados Unidos y obstaculizaría la cooperación entre ambos países hacia mercados energéticos limpios, abiertos y competitivos que beneficien a América del Norte, dice Jennifer Granholm. La secretaria de Energía de los Estados Unidos concluyó su viaje de 2 días la semana pasada a la Ciudad de México, que incluyó una reunión en Palacio Nacional con el presidente López. Después ahí tuvo una reunión en la Cámara de Diputados y Granholm dijo que sus contrapartes mexicanas se comprometieron con las energías limpias dentro del Estado de Derecho. Sobre las áreas de cooperación en donde Estados Unidos ve oportunidad con México, Jennifer Granholm dijo: en energía geotérmica, en la integración de energías renovables a la red, en la reducción de emisiones de gas metano y en la electrificación de zonas rurales. Jennifer Granholm aseguró que busca una asociación con México para que la región de América del Norte transite hacia energías limpias. Esa fue su palabra, limpias. And we are here to be able to send a message to Mexico that we are very excited to partner as a North American partner on clean energy, on supply chains, on economies. They have introduced an electricity reform that makes the first part a challenge, and we're hopeful that will be resolved. We're very excited and pleased about the meetings that we've had at all levels of government. Dice, estamos aquí porque queremos mandarle un mensaje a México, que estamos muy emocionados de ser socios en América del Norte, en energías limpias, en cadenas de suministro, en nuestras economías, y hemos introducido al tema de la reforma eléctrica, que hace parte del reto, así no le llama problema, le llama reto, y estamos esperanzados de que esto se resolverá, y también muy entusiasmados y muy complacidos de tener estos niveles de alto desempeño con las autoridades mexicanas. Por su parte, Rocío Nale, la secretaria de Energía, dice que una transición energética no se hace de la noche a la mañana, y eso pues por supuesto que se sabe, doña Rocío. Como todo el mundo vamos caminando hacia la transición energética y, como dice su palabra, transitar. No es de un día para otro, es transitar, es caminar hacia. Y sería un absurdo desconectarse enseguida. Y para evitar que los países de América del Norte presenten déficits comerciales en relación con otras regiones del mundo, es necesario atraer parte de la planta manufacturera de Asia, que está en Asia, para México, dice Rogelio Ramírez de la O. México en particular
tiene un déficit muy fuerte con Asia de productos que se podrían fabricar en México y la prueba de eso lo vivimos durante la pandemia y en la post-pandemia cuando no podemos tener acceso a productos básicos como electrodomésticos, partes automotrices y ya no hablemos de electrónicos. Esto nos pintó una vulnerabilidad demasiado fuerte para una región norteamericana demasiado grande y fuerte. México busca sus propias soluciones de todos los problemas que en esta nueva economía, porque después de la pandemia tendremos una nueva economía en el mundo, y Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, hablaba así. Así que el mensaje del presidente Biden, secretaria, ojalá sea un mensaje optimista de que en México estamos trabajando por encontrar nuestras soluciones. Al final, todo esto se va a traducir en una sociedad, como indico, creciente, que tenga posibilidades y que eliminemos lo que para los mexicanos siempre ha sido verdaderamente nuestra esperanza y nuestro objetivo más importante. Tenemos pobreza, pero la queremos eliminar. Queremos darle movilidad social a cualquier joven de este país, hombre o mujer. Queremos de alguna manera empujar la economía y ser parte de una sociedad creciente, ocupados en los principales problemas del mundo. Nos preocupa las emisiones de carbono. Bueno, después de esta visita de Jennifer Granholm, cada vez más difícil se ve la aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República. Esto lo dice la senadora Xóchitl Gálvez y la diputada Cintia López. Las dos participaron en una reunión con la secretaria de Energía norteamericana y con legisladores de oposición a Morena, y ahí llegaron a la conclusión de que México debe de tomar en cuenta la advertencia de los Estados Unidos sobre la aprobación de la reforma porque iría en contra de las metas de producción de energías limpias. Cintia López opinó que los foros sobre la iniciativa presidencial deberían de cambiar su enfoque con una discusión que defina cómo México puede cumplir con las metas de producción de energías limpias para el 2024, que serían de un 35% de lo que actualmente es un 27%. Es decir, todavía hay un déficit de un 8% que no ha sido cubierto, y lo dice Rocío Nale, y creo que lo dice bien. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero se va haciendo todos los días, doña Rocío. Miembros de la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, insistieron en que hay preocupación sobre la propuesta de reforma energética en México. En una carta enviada el jueves, 3 secretarías del gobierno de los Estados Unidos respondieron a las preocupaciones que los miembros del Capitolio plantearon desde el pasado 3 de noviembre. En esta carta dirigida a Earl Carter, legislador, explicaron que comparten sus preocupaciones sobre el riesgo de inversionistas norteamericanos ante las nuevas actitudes mexicanas. Aseguraron que sus agencias mantienen su compromiso de garantizar un trato justo para los exportadores y los inversionistas norteamericanos. Rocío Nale aseguró que la refinería de Dos Bocas en Tabasco se construye en tiempo récord. No es cierto. Y hay opiniones positivas a nivel mundial. No las veo. La secretaria de Energía mexicana hizo estas declaraciones luego de que se difundiera que es poco probable que se termine Dos Bocas antes de la fecha límite que fijó el gobierno en este año, por lo que arroja dudas sobre la meta para lograr la autosuficiencia en la producción de combustibles. Además, ahora se prevé que cueste unos $4,500 millones más de lo programado. Bueno, si es que se programa, ¿no? Aquí no se programa nada. Pero había la idea de que Dos Bocas costara $8,500 millones. Ya vamos en los 12,600, 12,700 y no se le ve fondo. Se proyecta la construcción de esta planta de 340,000 barriles diarios de gasolinas procesados todos los días, que ya traen hasta este momento un sobrecosto
sobrecosto para la construcción de Dos Bocas del 56.2%. La última actualización oficial que se dio fue en julio del año pasado, que estimaba un costo de $8,900 millones, y ya pues vamos muy por arriba de esta perspectiva. En julio del año pasado, Rocío Nale aseguraba que el proyecto estaba en vías de comenzar pruebas en julio de este año, y no se ve, no se piensa en función de la ruta crítica programada para la construcción de Dos Bocas, que esto vaya a salir adelante. El presidente de la República prometió a los trabajadores de Pemex en la refinería de Deer Park que no habrá despidos, no habrá reducción de los salarios, son otros, ¿no? No habrá reducción de los salarios norteamericanos. En un video se dirigió a los trabajadores de la planta de Deer Park en Texas, que ahora ya será 100% mexicana. Tengan ustedes la seguridad que no van a haber despidos, que no va a haber disminución de salario, que no se les van a quitar prestaciones a los obreros, a los administrativos, y estoy seguro que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo, con el mismo profesionalismo, y vamos a seguir produciendo y garantizando rentabilidad en la empresa. Tengan la seguridad que va a tener rentabilidad la empresa, es lo que dice el presidente de la... Qué devaluada está la figura del presidente de México, de un presidente en México, con esta forma de hablar. Desde Palacio Nacional, el presidente dice sobre Deer Park: aquí lo importante es que tengamos utilidades, no pérdidas. Para ser autosuficientes y abastecer nuestro mercado interno. Vamos a poder procesar todo lo que extraemos de crudo, alrededor de 1.800.000 barriles diarios, 2 millones de barriles diarios. En el 2021, el gobierno federal gastó 104.076 millones de pesos en estímulos fiscales solamente para mitigar el incremento de los precios de la gasolina y el diésel, 27.6 veces más que lo que desembolsó en el 2020, más que lo que desembolsó en el 2020, de acuerdo con cifras del SAT. El estímulo fiscal impuesto a los impuestos de productos y servicios, los IEPS aplicables a combustibles, fue de 100.434 millones de pesos, superior al 2020, que sumó 3.642, o sea, de 3.642 en el 2020 se fue a 100.434, por eso es tantas veces, ¿no? Es impactante. Este estímulo fiscal se define en función de los precios internacionales del combustible. Con todo, el gobierno federal ha tenido que poner un dineral para tratar de mantener los precios en los niveles, digamos, que los vemos ahora, que son realmente niveles que van de acuerdo con el incremento que se da en el precio del petróleo a nivel internacional, menos el decremento que se da por el estímulo fiscal. Por ejemplo, Pemex Exploración y Producción apresuró en el cierre del 2021 la asignación de contratos millonarios sin licitación, y aquí sigue siendo esta la marca de este gobierno. Se dan 49,000 millones de pesos, todos asignados directamente sin ninguna forma de concurso, nada. Y todo esto se da de manera indiscriminada. En algo pienso, en algún momento tendrá que haber algún tipo de rendición de cuentas de la compañía, pero por lo pronto no se ve cómo se pueda justificar el que todo esto se dé por así. Oigan, son 49,000 millones de pesos, digo, que se suman a la larga lista de asignaciones indirectas que se han dado en todos los rubros, en todos los órdenes dentro del gobierno federal. Los petroleros no deben de ser noticia solo por los accidentes que se viven en la empresa, dice Ricardo Aldana,
que se perfila como el hombre que dirigirá los destinos del sindicato petrolero, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Otro más a la lista de los abusivos que, como el propio Carlos Romero Deschamps, han hecho del sindicato su feudo, su territorio. Y hay que decir una cosa, Ricardo Aldana es gente de Carlos Romero Deschamps y parece que nadie mete la mano. Acreedores de TV Azteca con sede en los Estados Unidos amenazaron con embargar activos de TV Azteca en México y en el extranjero, según revela hoy The Wall Street Journal, que atribuye esa intención al incumplimiento de la empresa de Ricardo Salinas con el pago de intereses de un año, estrategia que se repitió en el 2022. TV Azteca incumplió en febrero del 2021 con el pago de intereses por $16.5 millones en bonos con vencimiento al 2024 y no envió a los acreedores el dinero que se les debe desde entonces. También optó por no cubrir otro pago de intereses por $16.5 millones que vencieran en el mes de agosto, y con esto se presenta un problema legal importante para la empresa encabezada por Ricardo Salinas Pliego. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Este pasado fin de semana hubo una reunión de activistas y algunos académicos que reprobaron el incremento de la militarización en nuestro país, que ha sido un tema que ha venido creciendo de una manera muy rápida. Las actividades para los cuerpos castrenses en el país son prácticamente ya todas. Y lo fundamental de todo esto es que no ha bajado la violencia. Que ese es digamos, por lo que se pudiera pensar que a lo mejor el presidente hubiera pretendido que con ello habría una solución al problema de la violencia en el país, y no es así. Se sigue presentando y cada vez es mucho más agudo. De acuerdo con informes judiciales, el primer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México revocó la prisión preventiva justificada e instruyó la libertad a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, sobre la acusación que pesaba sobre de él en el caso de agronitrogenados de Veracruz, que era la bandera que tenía el presidente de la República para acusar a este hombre. Ahora ya el asunto de agronitrogenados ya no es de culpabilidad. Ahora, esto no quiere decir que Emilio Lozoya esté libre. Todavía sigue pesando sobre de él el tema de Odebrecht. Y con ello, pues, el hombre sigue adentro. También Rafael Carabeo, ex secretario técnico del Comité de Administración del Senado y testigo que fue videograbado con maletas de dinero que supuestamente pagaron para la reforma energética, no se presentó a las diligencias del 17 y del 27 de diciembre del 2021 ni a la del 21 de enero del 2022, porque, a decir de sus abogados, contrajo COVID y está aislado. Familiares y amigos de José Manuel del Río exigieron su liberación a un mes de haber sido detenido por la Fiscalía de Veracruz, acusado del asesinato de René Tobar, candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, en Veracruz. La Fiscalía General de Puebla informa que ya fue identificada la persona que depositó el cadáver de un bebé de 3 meses en un basurero del penal de San Miguel. Las autoridades informaron que sus investigaciones en el caso ya están en fase final para determinar cómo fue ingresado el cuerpo del menor al reclusorio y con qué fines. Esto parece, bueno, esto es tremendo. Quiero decirles que ya más adelante Pedro, mi hijo, les va a contar este asunto, pero la periodista Lourdes Maldonado, quien estaba en un pleito legal con el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue asesinada en Tijuana, en Baja California. Y Pedro la recuerda muy bien, porque ¿cuándo fuiste a la mañanera? ¿Te acuerdas? Hace casi más de 2 años. Hace más de 2 años, ¿no? Hace aproximadamente 2 años. Ahí les vamos a presentar el video. Esta mujer... 2019. Lourdes, ¿en 2019? Esta mujer, Lourdes Maldonado, le presentó al presidente su inconformidad
por la disputa que tenía con el gobernador entonces Jaime Bonilla. Se quejó y dice, temo por mi vida. El presidente le contesta que la va a canalizar con el director de comunicación social de la presidencia, y que, perdón, se me olvida siempre el nombre de este hombre, y le pasa ella, Lourdes Maldonado, le pasa el micrófono a mi hijo después de hablar con el presidente y de haberle presentado su denuncia. 2 canadienses atacados a tiros el viernes en Xcaret, en Quintana Roo, y que murieron mientras recibían atención médica, pues ya se demostró que estaban vinculados con la delincuencia, en lavado de dinero, en otro tipo de actividades mafiosas, y pues en ello ya se ha abierto una investigación en la que se ve claramente que había una liga de estos 2, no turistas que venían así con bermudas y a pasarla bien, eran delincuentes. El señor Roberto Palazuelos, ya sabe usted, actor de telenovelas, se registró como precandidato al gobierno de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano y dice que tiene un compromiso con el partido político y con un proyecto para el estado de Quintana Roo. No mencionó cuál. Del lunes 17 de enero al domingo 23, México registró 299,515 casos más de COVID, según registros de la Secretaría de Salud. Esto nos habla del contagio escalado de COVID por Omicron, la mayoría de y que sigue dándose de una manera tremenda en contagios cada vez más generalizados en el mundo. México, fíjense con estos datos, ¿no? Casi 300,000 nuevos casos en una semana. En una semana de este mes de enero. En la actualización del semáforo epidémico de la Secretaría de Salud, Aguascalientes retrocedió a color rojo. 9 entidades están en naranja. Nuevo León, Quintana Roo, Baja California, son algunas de ellas. 10 están en amarillo. Los datos de la dependencia federal dicen que por primera vez desde el 20 de agosto del año pasado hay un estado en rojo, como ya aquí les estoy diciendo el tema de Aguascalientes. Los casos de COVID en trabajadores sexuales detectados por semana en la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer aumentaron desde noviembre del 2021 a enero del 2022. Se habla de que muchas de las trabajadoras sexuales que se desempeñan en la Ciudad de México fueron despedidas por la pandemia y no saben cómo manejar la situación, por lo que han contagiado con el COVID y con enfermedades de transmisión sexual como el VIH a muchas personas, que desafortunadamente no hay para ello ninguna forma de control. Para el segundo trimestre del 2022, México podría entrar en una etapa de endémica con el COVID, según prevén algunos expertos. Andrés Manuel López Obrador fue sometido el viernes a un cateterismo en el Hospital Central Militar, según informa Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. En un comunicado dijo esto, ya todos lo sabemos, ¿no? Que el procedimiento arrojó que el corazón y las arterias del presidente funcionan adecuadamente, por lo que está en, dice, perfecto estado de salud. Yo no sabía que hubiera alguien en el mundo que esté perfecto de salud, pero pues el presidente sí lo está, aparentemente, por lo que dice Adán Augusto. Y yo nada más le diría al secretario de Gobernación que nadie cuyo médico determina que hay que hacerle un cateterismo está perfecto, porque si estuviera perfecto no se hubiera tenido que realizar Pero en fin, en un video en redes sociales y desde Palacio, Andrés Manuel López Obrador dice que está tranquilo y que puede seguir trabajando con intensidad, pues hay presidente para un tiempo, no dijo cuánto. Entonces vamos adelante, tengo unas ganas de regresar a las giras y esto me estaba deteniendo. Entonces ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo
y que hay presidente para un tiempo. Para un tiempo. Pero fíjense, lo que llamó más la atención no fue el cateterismo, no. Lo que más llamó la atención fue el testamento político que anuncia el presidente de la República. Yo sé que un testamento, pues, todos lo sabemos lo que es un testamento, y el presidente piensa que una vez que hubiera la posibilidad de que se fuera, entonces habría una serie de dictámenes que habrían que tomarse en función de lo que él herede en su voluntad hoy en vida. Puedo actuar con responsabilidad. ¿Cómo queda el país? Entonces tengo un testamento para eso. Tiene que garantizarse la gobernabilidad. O sea, aunque yo me vaya, la gobernabilidad tiene que garantizarse. Ahorita platicamos de esto. El Instituto Nacional de Migración aseguró a 3,000 migrantes en las últimas 48 horas, entre ellos los 319 integrantes de la caravana que partió de Tapachula. En un comunicado, el organismo dice que todas las personas se encontraban con estancia irregular en territorio mexicano. 3 días antes de que entrara en vigor en México la exigencia de visa para venezolanos en la frontera norte del país, Victoria Lugo, de 7 años, originaria de ese país sudamericano de Venezuela, se ahogó en el río Bravo cuando intentaba ingresar ilegalmente a los Estados Unidos para hacer un libro, este drama de esta chamaquita. Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano, y Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, se reunieron en Ginebra. ¿Cuál es el tema? Ucrania. Dice Lavrov que Rusia no tiene la intención de invadir Ucrania. Por lo pronto, el presidente ucraniano ya desplazó tropas hacia la frontera común con Rusia y pues obviamente sigue la mata dando. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, considera desplegar miles de tropas norteamericanas en los países bálticos, en lo que es la zona de la cuenca del mar Báltico, para estar preparados en caso de que hubiera un ataque de Rusia hacia su territorio, hacia territorio ucraniano. Melissa Ortega, una niña mexicana de 8 años, fue asesinada en Chicago por un disparo que no iba dirigido a ella. La alcaldesa de la ciudad, la señora Lori Lightfoot, ofreció recompensa para localizar a los culpables. Por otra parte, el Papa Francisco confirió por primera vez a las mujeres los ministerios católicos romanos laicos de lectora y catequista, funciones que anteriormente muchas desempeñaron sin un reconocimiento institucional. Y el Papa, cuando se refiere a esta adopción de estas nuevas medidas que consideran a la mujer, dice que hay algunas fuerzas conservadoras que necesitan tener normas menos rígidas y que las reglas para llegar a Dios deben de ser mucho más flexibles para que haya en la Iglesia Católica una mayor adaptabilidad a los tiempos por venir. Vamos a hacer un corte, si me lo permiten. Aquí regreso con más información. Hoy les estamos haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta que pienso que debe de llamar la atención. Parece que las secretarias de Energía de México y Estados Unidos estuvieron en reuniones diferentes. Una hablaba de una cosa, otra de lo contrario. ¿Piensa usted que para Rocío Nale ya llegó el momento de su reemplazo? ¿Usted cree que ya llegamos hasta ese punto? Yo le agradezco por lo pronto el 94% de quienes están pasando por nuestras formas de consulta me dicen ya llegó el momento de reemplazar a Rocío Nale. El 6% piensa que no. Y yo les agradezco que pasen a @PedroFerriz, @CentralFM, a www.centralfmequilibrio.com. Ahí estamos como siempre para escucharles y a través del hashtag Opinión Central yo les pido que opinen. Yo no sé por qué, pero no tenemos en México
la costumbre de opinar desde la sociedad. Y al no tenerla, lo que implícitamente en realidad estamos pensando, que pensamos que México no es una democracia y que por lo mismo no tenemos voz para opinar. Yo quiero decirles que sí la tenemos y que ustedes la pueden utilizar como recurso en este programa. Úsenla, no desperdicien su libertad. Desperdiciar la libertad es igual a tirar a la basura tu mejor oportunidad para ser parte de la solución de este país y no del problema. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Llamó muchísimo la atención en este pasado fin de semana, en primer lugar, la sorpresiva, desde el punto de vista del anuncio, aparentemente estaba programado, de la hospitalización del presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, en el Hospital Militar, que es, por cierto, el hospital al que se le asigna al presidente la posibilidad de ir al hospital en el momento en que se presenta algún tipo de contingencia desde el punto de vista de su salud, de su estado físico. El presidente se somete a un cateterismo, que es un procedimiento que se da cuando hay algún tipo de arritmia, algún tipo de isquemia, algún tipo de mal funcionamiento en alguna válvula del corazón, ya sea la tricúspide, ya sea la mitral, ya sea la aórtica, y en ello se hace una revisión por dentro de cómo es que está operando el corazón. Hay el antecedente que el presidente sufrió un infarto hace algunos años y sobre él ha habido una constante supervisión, un monitoreo, y hemos visto en últimas fechas, porque observamos todo lo que pasa, no solamente es la noticia como se da, sino como se observa. Y yo he visto dos cosas del presidente de la República. Una, este dedo lo tiene contraído, lo tiene hacia adentro. Cuando mueve la mano derecha, este dedo lo tiene doblado hacia arriba. Esto habla de una disfunción neuronal, de una función nerviosa. Y esto puede ser parte de una serie de problemas que, junto con otro proceso que le he visto, que es el brazo izquierdo, que el brazo izquierdo prácticamente no lo mueve. Se recarga en él cuando habla y, por ejemplo, ahora que estaba anunciando el haber elaborado su testamento político, su brazo izquierdo prácticamente no lo mueve y lo único que mueve es el antebrazo, pero lo he visto en las conferencias mañaneras en días y semanas anteriores y el brazo izquierdo no lo mueve o lo mueve muy poco. Pero, digamos, todos somos seres humanos y todos podemos tener algún tipo de problema de salud y sobre todo, considerando el antecedente en el presidente, la edad del presidente, que ya es una edad en la que se tienen que tomar muchas previsiones para estar bien, y se los puedo decir, un hombre como yo que tiene 2 años más que él, y entiendo. Pero lo que me llamó muchísimo la atención fue el testamento. Porque hasta donde yo entiendo, un testamento es una voluntad en vida para dejar a alguien tus bienes o bien en vida para disponer de algo que pudiera pasar después de que tú dejes de estar. Y el presidente está haciendo un testamento que tendría que ver con el futuro de la gobernabilidad en el país una vez que él ya no esté. Lo que pensamos con esto es que el presidente no puede ser tan cándido de no entender que un presidente, cuando eventualmente pudiera morir, incluso hasta en funciones, o ya siendo expresidente,
pero siendo presidente, pudiera morir, y el morir implicaría que el país entrara en un tono y en una forma de gobernar que estaría dictada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No tiene nada que ver con ninguna voluntad post-mortem del presidente en funciones. L'état c'est moi, el Estado soy yo, decía Luis XIV, pero después, cuando Luis XIV entendió que moriría, dijo, yo me voy, pero el Estado vivirá siempre. Y si él entendía, Luis XIV, que el Estado viviría después de él, entendía que una vez que él muriera, el Estado seguiría, pero sin ninguna herencia y sin ningún testamento de la voluntad de Luis XIV para gobernar a Francia. Sería la voluntad de Francia para gobernar en función de los principios de un Estado, que en aquel tiempo eran los de un Estado monárquico. Y que en el caso nuestro, las condiciones que prevalecerían después de que el presidente dejara de ser, dejara de estar, muriera, no requerirían de testamento alguno. Lo que el presidente está diciendo es, este país no es nada sin mí. Este país no se puede gobernar sin mis ideas. Estoy haciendo un maximato a perpetuidad, porque sabe el presidente que una vez que él dejara de ser, toda su herencia política se vería disminuida a cero, a nada. ¿Qué sería Morena sin el presidente? ¿Qué sería la cuarta transformación sin el presidente? Y por eso llego a esta conclusión. Ahora que se está empezando a pensar en que de la revocación del mandato de abril, de la trampa, pudiéramos hacer un nicho de oportunidad en la que hiciéramos de lado al presidente, lo que más le preocupa a la población es que vendría después de que se fuera el presidente López Obrador. ¿Vendría otro peor? ¿O qué pasaría? Bueno, el presidente dice, después de que me vaya, yo dejo dispuesto cómo tendrían que seguir las cosas. Pero la verdad de las cosas es que después de que se vaya, el país seguiría adelante por una razón muy simple. Los hombres nos vamos, los pueblos no. Los hombres tenemos una discontinuidad, los pueblos tienen una continuidad. Estés o no estés, señor presidente. Ahora, si lo que hizo usted, presidente, fue dar el anuncio de un testamento político para llamar la atención y tapar otros problemas torales que hay en este momento en discusión, lo sigues haciendo muy bien. Porque llama la atención en esta situación tu egolatría enfermiza y brutal. Espero que estés bien, presidente, y que en tiempo y forma, en la medida de lo que la Constitución marque, acabes lo que tienes que hacer, porque para esto fuiste nombrado presidente. Pero ni un segundo más, ni aunque sea después de la muerte. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Agradezco a Justino Arriaga, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, el que esté conmigo esta mañana. Justino, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, gracias, a tus órdenes. Muchas gracias. Pues yo quisiera ver tu punto de vista. Estás en un puesto clave allá en el Congreso y tiene que ver todo con este posible diferendo que aparentemente el gobierno mexicano minimiza entre la visión que se tiene del lado mexicano, del lado del gobierno mexicano, sobre la producción de energías limpias y sobre todo el tomarlas en cuenta con respecto de lo que se tiene de los Estados Unidos bajo la inquietud de las inversiones que se han hecho de los Estados Unidos en México y que aparentemente no están teniendo una respuesta en función del apoyo
que le tendría que dar un gobierno mexicano, pues en función de los acuerdos previos que se habían tenido para llegar a esas inversiones. Desde la óptica de muchos de ustedes, ¿cómo la ven en la Cámara? Lo hemos dicho desde el año pasado que es una contrarreforma eléctrica regresiva que va en contra de la competitividad del desarrollo de nuestro país, no solamente en el tema energético, sino también en el tema ambiental, como bien lo dices. Y yo creo que estuvieron en dos reuniones diferentes, porque la secretaria de Energía de Estados Unidos dice una cosa, que ella ve con preocupación esta iniciativa de reforma, y la secretaria mexicana dice que la tomaron con respeto, ¿no? Y no dice nada más. Mira, lleva Rocío Nale ya 3 años escondiéndose de ir a comparecer a la Cámara de Diputados, dando pretextos y pretextos, y ahora escuchando la pregunta del día que tienen ahí en el noticiero, pues lógicamente es de las funcionarias que tendrían que dejar ese importante cargo en manos de gente que realmente conozca del tema, para empezar. Esta es una de las cuestiones que nosotros hemos venido platicando al interior del grupo parlamentario, y que sí vemos con preocupación que lo que le pasan, lo que le dicen al presidente, los datos que le dan en materia energética, no solamente son falsos, sino que a todas luces atentan contra el desarrollo energético y sobre todo pues el fortalecimiento tanto de Pemex como de la propia Comisión Federal de Electricidad. Ahora, Justino, yo veo que del lado norteamericano se está empleando un lenguaje muy, muy cauteloso, muy diplomático. No le llaman problema a la posible reforma eléctrica del presidente, ni a la energética, le llaman reto, y hacen ver que hay mucho entusiasmo por seguir adelante cuando del lado del gobierno mexicano hay una clara idea de ese proteccionismo que vivimos los mexicanos. Bueno, no te tocó por tu juventud, pero vivir allí en los 70s, 80s, cuando había esta idea de la soberanía nacional y de la autosuficiencia. Pero claro, pues estamos en un mundo global que han cambiado las reglas de una manera tremenda, pero el presidente no lo ve así, y no solamente no lo ve así, ahora está haciendo hasta un testamento para que siga viéndose de esa manera. Y creo que ahí va a llegar un punto de un posible encontronazo. Sí, son dos visiones de ver las cosas. Definitivamente el gobierno tiene una visión de retorno al pasado con estas decisiones energéticas donde quieren generar un monopolio del Estado en la Comisión Federal de Electricidad, donde prácticamente los inversionistas privados, ya sean nacionales o extranjeros, queden fuera de la jugada y prácticamente a merced de lo que la Comisión Federal de Electricidad sea juez y parte en todo esto, desaparecer órganos reguladores autónomos, que era parte pues de estos avances que nos hemos dado en la formación de nuestras instituciones, y sí, gravísimo por el tema energético, pero también en materia de energía limpia y de clima es un retroceso enorme, donde México con esto no podría ya cumplir los famosos acuerdos, tanto el Acuerdo de París como lo que se firmó ahora en la COP26 en Glasgow o en Escocia. Bueno, definitivamente pues pareciera que mandamos a los representantes o firmamos unos acuerdos internacionales que jamás los vamos a poder cumplir. Y bueno, y el tema del TEMEC, ¿no? Donde definitivamente pues estaríamos enfrentándonos a demandas multimillonarias que seguramente tendrán que solventar nosotros, los que pagamos impuestos, porque pues al final del dinero del gobierno mexicano pues es un dinero de todos nosotros, ¿no? Entonces claro, sí es preocupante, pero bueno, al final del día, ahorita precisamente Pedro se está llevando un parlamento abierto. No vamos hay dos cosas positivas del Parlamento abierto, que vamos a tener testimonios de gente calificada, tanto personas que han trabajado toda su vida en el sector energético y que le están demostrando a las personas que manda el gobierno, porque eso es lo que están haciendo, manda el gobierno a gente a leer unos documentos y dan patéticos, la verdad, en este Parlamento abierto, y bueno, al final ahí se está demostrando con cuestiones técnicas, quitando lo político, donde quién tiene la razón y por qué esta reforma no puede ser aprobada como la mandaron, y la otra, bueno, que no tienen los votos, ¿no? Ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. La mayoría de Morena, PT y Verde no tiene la mayoría calificada
en este momento para aprobar esta reforma. Sí. Una pregunta cándida. Todo esto, Justino, ¿el Parlamento abierto va a servir de algo? Mira, no nos va a hacer cambiar de posición definitivamente a los diputados y senadores que estamos abiertamente en contra de este retroceso legal, pero y tampoco a los de Morena. O sea, al final de cuentas, en cuestiones políticas no va a servir de mucho, definitivamente. Pero solamente para dejar constancia en este mes, que este Parlamento abierto que termina el día 15 de febrero, que ahí está, ¿no? Que al final de cuentas la tunda que le están poniendo los expertos, no solamente de las empresas privadas, sino también gente que ha trabajado en el sector energético, que sabe que es inviable este tipo de retrocesos, esta contrarreforma, y ahí va a quedar, ¿no? Constancia, y serán nosotros, los legisladores y los líderes empresariales y los líderes sociales que tengamos que replicar estas voces en todo el territorio nacional, porque bueno, estamos también contra una maquinaria de Estado donde todos los días prácticamente dicen que les van a devolver otra vez la luz, que la luz es de los mexicanos, que va a ser más limpia y más barata, cuando va a ser todo lo contrario, sería una luz más cara, una luz más sucia, y bueno, definitivamente no nos va a beneficiar como país este tipo de iniciativas, ¿no? Justino Arriaga, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, te agradezco mucho y creo que es uno de los temas más importantes en este año, este asunto de la posible reforma eléctrica, que desde mi punto de vista, ojalá y no me equivoque, yo ya la veo un tanto, si no muerta, moribunda, por tanto evidente que hay en torno a ella, en contra de ella. Pero, de todas maneras, te pido que sigan ustedes en una idea fija y firme para defender lo que tenemos que defender, que es el futuro. Y el futuro es limpio, el futuro es sustentable, el futuro es ecológico, el futuro tiene que ver con un compromiso con el planeta, y México tiene enormes recursos para energías limpias, como tal vez pocos países del mundo las pudieran tener. Te agradezco mucho que tomes esta comunicación y, si me lo permite, estaré en contacto contigo. Claro que sí, Pedro, con muchísimo gusto, coincido contigo, y habemos muchísimos millones de mexicanos que pensamos así, y vamos a hacer todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo para encaminar a nuestro país hacia ese momento. Claro que sí se puede, y gente como tú tiene que ayudarnos a empujar hacia adelante. Gracias por tomar esta comunicación. Un abrazo, muchas gracias. También para ti, Justino Arriaga. Él es el secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Hay voces en México que piensan, que defienden, que proponen. Por eso estemos tranquilos, este país tiene proyecto hacia adelante. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Bueno, también le quiero agradecer muchísimo a Héctor Saúl Telles, que es secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el que tome esta comunicación. Héctor, ¿cómo estás? Te saludo, buenos días. Buenos días, Pedro. Muy contento de estar contigo y con todo tu auditorio. Igualmente, hermano. Gracias por estar aquí. Oye, Héctor, ¿qué va a pasar con el dinero que está pidiendo el INE para organizar el proceso de revocación de mandato y que pues fue negado por la propia Cámara cuando se asignó el presupuesto de egresos para el 2022? El hecho es que constitucionalmente hay que hacer la revocación, y el hecho es que constitucionalmente tendría que dársele el recurso para que se haga la revocación, pero pues el INE pide el dinero y ¿luego qué? Así es, Pedro, como bien lo mencionas, todo esto ha sido una estrategia orquestada desde la oficina de la presidencia para debilitar precisamente al INE. Nosotros hemos encontrado que hay tres líneas muy claras. Primero es este debilitamiento presupuestal, asfixiarlo de recursos al INE para que no pueda operar, tener este ataque jurídico y este amedrentamiento de todo el aparato gubernamental en contra del INE, y después, como tercera línea, pues el linchamiento político y mediático de consejeros y del propio instituto. Y en esta línea y esta estrategia que hay de debilitamiento al INE, pues hemos encontrado que están preparando el camino para presentar precisamente la tan anunciada reforma electoral que ha anunciado Morena, y que seguramente traerá como consecuencia
la puntilla para tratar de desaparecer o para tratar de debilitar completamente al Instituto Nacional Electoral, que recordemos que es un instituto completamente ciudadano que legitima nuestras elecciones en el país. Y como bien lo mencionas, el partido de Morena, junto con sus aliados, que es el Partido Verde y el PT, recortaron agresivamente el presupuesto para el instituto para el año 2022, donde le quitaron prácticamente 5,000 millones de pesos, y ahí estaban precisamente destinados los recursos que eran necesarios para la revocación de mandato. ¿Qué fue lo que pasó? Se presentó toda una estrategia jurídica también por parte del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, sin ninguna legitimidad, sin tener la aprobación de las fracciones políticas que representan la Cámara de Diputados, y en este uso faccioso que se hizo de la mesa directiva, pues se presenta esta controversia, después se presenta la denuncia penal contra los consejeros, el tribunal afortunadamente resuelve que deben existir los recursos suficientes para llevar a cabo la revocación, y que el INE, después de llevar a cabo un análisis a su interior del presupuesto y de sus necesidades, podría preparar una solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda, y la Secretaría de Hacienda, es muy clara la resolución del tribunal, deberá de otorgar los recursos suficientes para llevar a cabo precisamente este mandato de ley que es la revocación, y no se puede de alguna forma negar estos recursos. Ya se hizo la solicitud, hasta donde conocemos, por parte del Instituto Nacional Electoral, sí, y estamos en espera de la respuesta de la Secretaría de Hacienda para ver si le dará los recursos o no al Instituto Nacional Electoral. Ya hemos visto a través de la Secretaría de Gobernación, de la propia Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Función Pública, que se propuso un plan de austeridad para el Instituto Nacional Electoral, lo que a nosotros nos parece verdaderamente aberrante, una injerencia total a la autonomía del Instituto Nacional Electoral, y en ese momento estamos nosotros ahora viviendo en nuestro país esta andanada en contra del Instituto Nacional Electoral, Pedro. Pues es lamentable. Fíjate que si va a haber una revocación de mandato, mucha gente ha tenido dudas, ¿no? De si esto es una celada, si es una trampa, lo que sea. Lo que sí sé es que hoy seguimos teniendo un instituto electoral ciudadano. Y mientras tengamos una institución ciudadana, yo pudiera pensar que habrá certidumbre sobre los resultados de cualquier tipo de proceso de consulta a nivel electoral. Pero tenemos que aprovechar esto y olvídate presupuesto, no presupuesto. Tenemos que defender a la institución electoral como un logro de la democracia mexicana que no puede ser visto nada más en esta coyuntura. Es mucho más trascendente que todo esto, y en la medida que haya instituto electoral ciudadano, habrá democracia en nuestro país. Ese es para mí el bastión a defender, el más importante. Como bien lo mencionas, Pedro, pues pasaron décadas de la lucha ciudadana para lograr un instituto autónomo, quitarle al gobierno el control de las elecciones ciudadanas en nuestro país, que nos costó mucho trabajo. Recordemos que era la Secretaría de Gobernación quien tenía esta facultad, y conocemos perfectamente los resultados que hubo precisamente a través de la manipulación de Manuel Bartlett en aquel momento, y fue lo que detonó que por primera vez tuviéramos un Instituto Nacional Electoral autónomo. Primero fue el IFE, ahora INE, y bueno, como bien lo mencionas, un instituto donde son los propios ciudadanos quienes cuentan los votos, son los propios ciudadanos quienes integran las mesas de funcionarios, las casillas en cada una de las elecciones, y no podemos tener un retroceso en el que nuevamente el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, vuelvan a tener el control de las elecciones, porque entonces tendríamos resultados que no estarían legitimados completamente por la ciudadanía. Es así de sencillo y así de trascendente. Y yo te quiero agradecer, Héctor, el que estés conmigo esta mañana, y estaremos dándole seguimiento a un proceso que es fundamental, vital para nuestro México y para nuestra sociedad. Héctor Telles, muchas gracias por estar conmigo esta mañana. Gracias y te mando un abrazo y buenos días. Gracias, Pedro. Muy rápido nada más. Por eso presentamos también ya una iniciativa para limitar las funciones
y la actuación del presidente de la mesa directiva. Fue muy bochornoso ver la actuación de Sergio Gutiérrez Luna atacando al INE, atacando a los consejeros, y creo que las decisiones de la mesa directiva tienen que estar plenamente platicadas, acordadas con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Por supuesto, como debe de ser. Te mando un abrazo, querido Héctor. Gracias y buenos días. Hasta luego, Pedro. Un abrazo. Gracias, secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Telles. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Hablemos de testamentos, ¿qué les parece? Y voy a Miami, en la Florida, con Adriana Braniff, que nos informa. Querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Con mucha energía empezando esta semana. Y sí, varias sorpresas. En México las comentabas en tu editorial, y de testamentos políticos también, porque pues esta sorpresa que escuchamos ayer, ese término, pues ya lo hemos escuchado en otros lados. Hablando del ámbito internacional, alguna vez se habló del testamento de Chávez. Te tengo este video, mira. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así de facilito. O sea, si me voy, que se quede el otro. Así de fácil. Qué va. El testamento de Chávez. Bueno, Pedro, otro tema que llamó la atención, hablando de sorpresas por todos lados, pues fue la designación del gabinete del recién electo presidente de Argentina, Gabriel Boric, este joven, que lo comentábamos en su momento, 36 años, muy joven, y que nombra, fíjate, como ministra de las Fuerzas Armadas de su país, y va a entrar en funciones en marzo, pues nada más y nada menos que a la nieta del expresidente Salvador Allende. Y esta es una paradoja de la historia, esta es una contradicción histórica, porque precisamente su abuelo, que es Salvador Allende, fue derribado por las Fuerzas Armadas de Argentina en ese momento. Su abuelo fue el primer presidente socialista del mundo que fue electo democráticamente. De Chile. Y a los 3 años del poder, pues viene este golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet y lo tiran de la presidencia. Él, antes de que lo arresten, se suicida con una ametralladora que justamente le había regalado Fidel Castro. Y la paradoja es esa, Pedro, que ahora la nieta de este hombre que impuso el socialismo ahí en Chile y que fue derribado justamente por este golpe de Estado por las Fuerzas Armadas, pues ahora ella será la que va a estar al frente de las Fuerzas Armadas, Pedro. Lo que son las cosas de la vida, ¿no? Y bueno, fíjate, en algún momento Michelle Bachelet también llegó a ser presidente de Chile y su papá fue parte del gabinete de Salvador Allende. O sea, todo se va entreverando de una manera muy sutil y este hombre Boric podría llegar a ser una siguiente tendencia de una izquierda extrema. Vamos a ver hasta dónde llega. Sí, es una más de los socialismos que imperan en América Latina. Y nada más para finalizar, Pedro, Ucrania este fin de semana, las pláticas entre Antony Blinken y entre Lavrov pues han fracasado definitivamente y como estamos viendo el fin de semana, vimos todo esto, las cosas no pintan bien. Nada más vamos a poner esto sobre la mesa. Se emitió una recomendación a todos los ciudadanos norteamericanos que salgan, si pueden, del país por avión, comercial, etcétera, todo esto mientras puedan hacerlo. Y los familiares de diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, pues se les ha pedido también que regresen, que salgan de ahí. Se reduce la cantidad de diplomáticos no esenciales ahí en la embajada. Y pues para finalizar, el viernes llegó a Ucrania un cargamento de armamento procedente de los Estados Unidos, porque como sabemos, los Estados Unidos apoya militarmente con armamento a Ucrania, manda este cargamento para que los ucranianos sean los que se defiendan frente a una posible invasión rusa. No estamos hablando de elementos humanos como ayuda a esta posible invasión, pero sí armamento, y llega este barco con todo esto a Ucrania el viernes. No se sabe por dónde
atacarían los rusos, y por norte, por el sur, pero lo que vimos en algunos videos es que la gente de Ucrania y los mismos militares, soldados de Ucrania, están esperando esta invasión en cualquier momento, Pedro. Y ya el presidente Biden está empezando a sugerir que pudiera haber algún tipo de movimiento estratégico en el mar Báltico, a la expectativa de que todo este tipo de eventos se pudieran desarrollar de una manera acelerada. Todo empieza a sonar y esto que suena son tambores de guerra. Vamos a ver hasta dónde se llega. Por lo pronto, el señor Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Vladimir Putin, dice que no hay ninguna intención de invadir Ucrania y pues ante un entendido de esta naturaleza, pues algo por debajo de la mesa, por supuesto que sí se está cocinando. Y estaremos muy al pendiente de todo esto, querida Adriana. Claro que sí, Pedro, estaremos muy al pendientes y recordando estas palabras nada más para finalizar, de Ronald Reagan y Gorbachev, cuando decían, una guerra nuclear no se puede ganar y una guerra nuclear nunca se debe pelear. Nunca. En este mundo, nunca. Adriana, como siempre, te mando un abrazo con mi cariño. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro, igual para ti. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. La reforma eléctrica de López Obrador podría tener impactos negativos para la inversión estadounidense y obstaculizaría la cooperación bilateral hacia mercados energéticos limpios, abiertos y competitivos que benefician a América del Norte, según dice Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de los Estados Unidos. Un mensaje así de claro. En otro momento, Jennifer Granholm dijo que busca una asociación con México para que la región de América del Norte transite hacia las energías limpias y estuvo sobre este particular insistiendo. Rocío Nale, la secretaria de Energía de México, dice que nuestro país está en una transición energética y por ser una transición está transitando hacia allá, que esto no se hace de un día para otro. Para evitar que los países de América del Norte presenten déficits comerciales importantes en relación con otras regiones del mundo, es necesario atraer la planta manufacturera de Asia a México y Estados Unidos, según dice Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda mexicano. México busca sus propias soluciones a los problemas que le aquejan, dice Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en la misma reunión. Luego de la visita de Jennifer Granholm a el país, cada vez es más difícil la aprobación de la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, según dice la senadora Xóchitl Gálvez y la diputada Cintia López Castro. Miembros de la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, insisten en que hay preocupación sobre la reforma del sector energético en México. Rocío Nale dice que la refinería de Dos Bocas va a tiempo, que está construyéndose en tiempo récord. Lo real es que está atrasada y ya hoy está costando 50% más de lo que se tenía pensado, si es que se pensó algo, costaría cuando se empezó a construir esta obra. López Obrador prometió a los trabajadores de Pemex en la refinería Deer Park, en Texas, que no habrá despidos ni reducción de salarios y también garantizó que habrá en ello rentabilidad. Por otra parte, el presidente de la República se le ocurrió hacer y anunciar que había un testamento político que había elaborado en caso de su ausencia. Y yo quiero agradecer a Adolfo Solís, constitucionalista mexicano, un hombre muy conocedor de lo que es nuestra Constitución, el que esté conmigo en esta comunicación. Adolfo, querido, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Queridísimo Pedro, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, hermano. A ver, en caso de que fallara el presidente de la República y que muriera, ¿quién se queda? Después, entiendo que después de 2 años de gobierno, las condiciones las prevé la Constitución. Claro, déjame te cuento un panorama. Para empezar, la declaración del presidente de que tiene un testamento político, el testamento político no existe, ¿de acuerdo? A nivel constitucional. No se puede testar lo que no es tuyo.
no se puede testar los bienes de dominio público, no se pueden testar los derechos de las instituciones, no se puede testar nada que no pertenezca a la persona, ¿de acuerdo? El presidente solo puede testar lo que a él le corresponde a sus bienes. Ahora, como no puede testar, ¿qué nos quiere decir el presidente? Que está dejando un testamento político. Y ese testamento político, Pedro, lo que en pocas palabras significa es que ya puso dedo quién va a ser el sucesor. Recuerda que en caso de que falleciera el presidente y que fuera una falta absoluta de su presencia, inmediatamente el secretario de Gobernación asume las consecuencias, asume la presidencia, mientras se designa un sustituto o un interino. Ahora, ¿qué ocurre? Mientras eso sucede, Pedro, hay dos procesos en la Constitución. Si el presidente fallece dentro de los primeros 2 años o fallece en los últimos 4 años. En este caso estaríamos en el segundo supuesto. López Obrador, en un caso real, en un caso que sucediera y que no fuera por objeto de remoción, sino que fuera por muerte, no podría testar políticamente. Él podría decir a su grupo político a quién le gustaría que fuera, pero esa sería una decisión eminentemente voluntaria, una decisión del líder moral de su partido, pero no sería una decisión constitucional, Pedro. Entonces, como él no puede testar políticamente ni decir quién debe de ser el sucesor, entonces simplemente va a recomendar. Pero lo que es importante es, ¿qué pasaría? Pues el secretario de Gobernación inmediatamente toma las riendas, toma el control provisional, mientras el Congreso, con 2/3 partes, hace un procedimiento para nombrar un interino y, en su caso, después de un proceso de designación, tiene entre 7 y 9 meses ya para hacer la designación final de lo que sería el presidente sustituto o el presidente que ya podría ejercer esas funciones. Hasta ahí es como se ven las cosas. Ahora, el presidente de la República ha logrado hacer mucha polémica en función de lo que vendría, por ejemplo, en otra forma, no por muerte, sino por revocación de mandato, el que pudiera dejar de ser presidente de México ante el llamado que está haciendo a la sociedad, que para muchos es una trampa. Pero vamos a pensar que se organiza la revocación de mandato y que sale que la mayoría pide que se vaya el presidente de la República. ¿Qué me tienes que decir en función de la retroactividad o no retroactividad de esta ley modificada el año pasado, que sería aplicable en esta revocación? ¿Se está haciendo todo con el conocimiento de que la ley no es retroactiva o sí se podría aplicar la revocación como tal? No, sí se podría aplicar la revocación, Pedro, por supuesto. Se puede aplicar, se puede ejercer, y a mí me parece que necesitamos nosotros transitar en el derecho. Fíjate bien qué es lo que ha pasado en el sistema mexicano, Pedro, que somos tan literales en la interpretación que por eso tenemos el sistema infuncional. Nosotros tenemos que ver cuál es lo que convendría como país, de qué serviría que revocaras el mandato y que un grupo parlamentario mayoritario te designara a otro igual o peor. ¿De qué serviría, Pedro? No tendrías entonces ni siquiera un avance como sociedad. Lo que necesitamos nosotros es qué norma debemos de aplicar. Una que tenga algún efecto retroactivo, como lo comentas tú, o no tenemos que aplicar una norma de esa naturaleza. Bueno, lo que tenemos que aplicar es el Estado de Derecho. Un presidente que es revocado en su mandato por negligencia, ineptitud, por falta de capacidad, por impericia, por la razón que tú quieras. ¿Qué ocurriría ahí, Pedro? Nosotros como ciudadanos, tendríamos que entrar en una verdadera selección de presidente de alguien que haga transformar a México, no alguien que siga con ideales del partido. La persona ya, sus ideales se acabaron desde el momento en que fallece, terminan sus ideales. La nueva persona que asume el mando es la que va a tener que redireccionar toda la estrategia de política pública. Entonces nosotros como Estado lo que tendremos que hacer es, si llega a revocarse el mandato del presidente, ¿quién debe de asumir esa presidencia? ¿Quién sería el elegido?
el grupo parlamentario mayoritario ganaría, ¿quién sería el elegido? Y por eso estamos en este letargo constitucional, porque tenemos normas que son evolutivas, pero tenemos acciones que son involutivas. Tenemos normas que regulan un Estado de Derecho, pero tenemos normas que se dejan violar por el sujeto en turno, que pareciera que él es el Estado de Derecho. Y eso es lo que resulta preocupante. El Estado soy yo, decía Luis XIV, ¿no? Y pues aparentemente aquí el presidente de la República está lanzando sus ideas para, de alguna manera, confundir. Es por eso que tu aclaración es más que pertinente y sí procede con esta modificación del 21, hecha el año pasado, sí procede la revocación de mandato, o sea, que podría ser aprovechable. Y eso lo digo como un mensaje. Adolfo Solís, por supuesto, te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias y buenos días. Igualmente, un abrazo con cariño para ustedes. Gracias, Adolfo Solís, constitucionalista en México, uno de los hombres más reconocidos en este sector del análisis de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con Roberto José Pacheco. Esta mañana te saludo, Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Pues te comento que la semana pasada se inició este Parlamento abierto en la Cámara de Diputados para discutir y analizar la reforma eléctrica. La propuesta que ha enviado el presidente de la República a la Cámara de Diputados, pues ya se han expuesto y ventilado las diferencias entre los diversos actores que han participado. En ese sentido, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, él sostiene y aclara que la propuesta del Ejecutivo no está en contra de la inversión privada, sino lo que se busca es que haya piso parejo y sobre todo garantías para los inversionistas. Estos dichos, Pedro, y estas posturas, de alguna manera, tendrán que plasmarse en lo que serán las modificaciones a la iniciativa inicial del presidente López Obrador. Si hay voluntad, habrá cambios, y si no, quedará todo igual, y simplemente este Parlamento abierto será un diálogo de sordos. Te comento que esta semana que inicia, mi estimado Ferriz, ya de cara al próximo periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, pues habrá diversas reuniones de las diversas bancadas en la Cámara de Diputados. El día de hoy los morenistas van a reunirse, ellos preparan ya su agenda, encabezada obviamente por esta reforma a la industria eléctrica. Se espera la presencia de Marcelo Ebrard, de algunos funcionarios el día de hoy y mañana. También los panistas, por su parte, Pedro, se van a ir a Aguascalientes a darle un espaldarazo a su candidata a la gubernatura. Allí estará Marco Cortés el miércoles. El PRD estará en Quintana Roo, el PRI estará trabajando en las instalaciones de San Lázaro. Y por lo pronto, en la Cámara de Senadores, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, pues él señala que en este periodo de sesiones que está a la vista, el reto que tiene Morena y sus aliados es la de trabajar en unidad, pero sobre todo impulsar un diálogo permanente con las diversas fuerzas políticas. Y es que la misión que tiene Monreal, Pedro, es precisamente consolidar el proyecto del presidente López Obrador. El líder de la mayoría en el Senado admite que si bien la transformación impulsada en los 3 años de gobierno va viento en popa, es necesario consolidarla. ¿Cuáles son las reformas que faltan? Pues bien, la reforma eléctrica que está en el debate, la electoral que aún no se ha enviado al Congreso de la Unión, la que va a proponer en torno a la Guardia Nacional. Aunado a ello, Monreal dice que se van a impulsar cambios en salud, seguridad, educación y en el ámbito económico. No se puede dejar de lado proyectos legislativos como la regulación de la marihuana, una nueva ley general de aguas y la actualización de la ley de migración que permita, obviamente, asegurar el respeto a los derechos humanos. En fin, una agenda sumamente cargada la que tendrán los legisladores. Para el próximo fin de semana se va a realizar la reunión plenaria de Morena en el Senado.
29 y 30 de enero se reunirán con los secretarios de Estado en las instalaciones del Senado de la República. Por cierto, anuncia Monreal que debido a esta ola de contagios que se ha desatado es muy probable que haya ajustes en los trabajos parlamentarios. Así lo dijo. En el Senado voy a platicar con los coordinadores de grupos parlamentarios para también hacer ajustes en nuestro trabajo y en nuestra agenda. Aquí en el Senado, muchos compañeros nuestros, trabajadores, se han contagiado, pero estamos pendientes de ellos y espero que superemos esta etapa. Bueno, pero antes de esta reunión plenaria, la agenda legislativa, el viernes tendrá una encerrona, como se dice, mi estimado Ferriz, con los senadores de su bancada. La manzana de la discordia es precisamente el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico, que está tras las rejas. Aquí lo que pasa es que se creó en diciembre una comisión legislativa por parte de la Jucopo, y esto se hizo al margen de los senadores de la mayoría en Morena. Entonces le piden a Monreal que haya diálogo para analizar este asunto, porque ellos, la mayoría de los senadores de Morena, se sienten relegados ante esta comisión. En fin, mucho trabajo se viene, problemas internos y externos, pero al final de cuentas, mi estimado Ferriz, es una agenda legislativa que será muy importante a partir de febrero. Es mi reporte. Gracias por este reporte, Roberto José Pacheco. Buenos días. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues hay muchos puntos en la agenda que vamos a tener que desahogar. Ingeniero, bueno, pues primero hablar sobre la periodista asesinada, ¿no? Sí. Esta Lourdes. Yo recuerdo cuando fui a la conferencia mañanera. Esta periodista de Tijuana. Un poquito más de 2 años. Fue en 2019, más o menos como a principios de 2019 que estuve ahí. Y justamente antes de que yo hablara, habló esta periodista. Y lo recuerdo perfectamente bien porque no solamente hablé con ella antes y después de la conferencia mañanera, en donde también me estaba platicando sobre las amenazas que tenía del ahora exgobernador. ¿Ella habló contigo? Ella habló conmigo. Ella estaba sentada atrásito de mí. Cuando le estaba diciendo al presidente de la República que temía por su vida y que estaba siendo amenazada directamente por lo que en ese momento también se había nombrado a Jaime Bonilla el superdelegado, el encargado y después gobernador del estado. Sí. Y ella tenía un verdadero miedo de ser asesinada por Jaime Bonilla ante las amenazas directas de Jaime Bonilla hacia ella y hacia su vida. Y por eso fue a ver al presidente de la República. Y así fue como sucedió. Señor, y por otro lado, vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque se temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue, lo regresaron el expediente y en 3 semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya usted me entiende, amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle su sueldo a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias. Sí, mira, sobre lo último... Ahí sí se fijan, en el momento en el que ella termina de hablar, le pasa el micrófono a un peloncito. ¿Ese peloncito es tú? Ese peloncito soy yo. Cuando me pasa el micrófono, te digo, yo recuerdo haber hablado con ella. Y me externaba su preocupación. Y ahí lo dijo, temo por mi vida. Estoy siendo amenazada por Jaime Bonilla. Hace apenas unos días, Lourdes Maldonado festejaba el jueves pasado de esta semana
que le había ganado a Jaime Bonilla la demanda. Este jueves ponía este video. Está con Lourdes Maldonado, licenciado. Eduardo Edman Pérez Castro. Nunca nadie había sabido quién es mi abogado, ni yo nunca había querido decir quién es mi abogado, porque por secreto y por temor. Por seguridad también. Por seguridad y por evitar algún acto de corrupción. Así porque es, también. hay que dudar hasta de la sombra, pero él no es corrupto. Y él es especialista en materia laboral. Quiero que explique, por favor, legalmente qué fue lo que pasó. El día de hoy venimos a hacer un requerimiento de pago al ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Que sabemos que aquí está en su oficina. Se negaron a salir a atendernos, compareció la funcionaria actuaria de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se requirió por la presencia de algún abogado, de algún apoderado de la empresa PCN. Porque era lo que debió haber procedido, ¿no? Que por lo menos alguien con personalidad jurídica se presentara. Pero no había nadie. Se negaron a bajar, se encuentran adentro, están... Esto, digo, para no hacer muy largo el comentario, justamente el jueves lo publicaba Lourdes y decía que le había ganado. Y entonces, ¿qué pasó después? Unos días después sale este comunicado de la Fiscalía del Estado, en donde en Tijuana, Baja California, dice lo siguiente. La Fiscalía General del Estado informa que una mujer periodista fue asesinada en la colonia Santa Fe, en la ciudad de Tijuana. Bueno, a ver, háganmelo un poquito más grande, chavos, porque ya mi presbicio no me deja ver. Pero entonces ahí está, dice, alrededor de las 19 horas se recibió reporte por medio de un llamado de emergencia 911 que una mujer recibió disparos mientras se encontraba en su automóvil. Acudió al personal de la institución. En el lugar de los hechos se encontró sin vida una mujer que fue identificada como Lourdes Maldonado López, de acuerdo con los documentos oficiales que tenía. A esta mujer fue asesinada a balazos en su auto. En la calle ahí, en la calle. En lo que circulaba, en un alto, pum. Entonces, le dice al presidente, temo por mi vida, me quieren matar. Gana el juicio en contra de Jaime Bonilla y la matan. Ahora, uno pensaría que la reacción del presidente ante estos pasos concatenados hubiera tenido una reacción un poquito más contundente. Porque hoy resulta que el presidente sale en la conferencia mañanera después de un fuerte cuestionamiento de nuestra compañera Dalila Escobar. Y dice, es que no había amenazas. No, sí había amenazas. Y te fue y te dijo en tu cara y no hiciste nada. Cabe mencionar una cosa. En el 2022, que acaba de empezar ayer, van 3 periodistas muertos. 2 de ellos en Tijuana. Hace un par de días estábamos lamentando a Miguelito. Después en Veracruz y ahora otra vez en Tijuana. Así reaccionaba el indolente presidente de la República el día de hoy. El candidato en aquel momento sobre esta situación, porque ella habló pues claro aquí y finalmente ahora pues se encuentra, es asesinada y además a tiros, ¿no? Sí, es muy lamentable lo que sucedió con la compañera. Pues nuestro pésame a los familiares primero, ¿no? Y sí, duele mucho lo que pasó en Tijuana. Desde luego vamos a llevar a cabo toda la investigación. Ella estuvo aquí, en efecto, a principios del 19, los primeros meses del 2019, a hacer una denuncia por un asunto laboral con la empresa de radio y de televisión vinculada a Jaime Bonilla. Se mantuvo comunicación con ella porque no era un asunto de amenazas, de violencia, y se le ayudó y se le garantizó de que su demanda fuese atendida, incluso. Vaya garantía que le dé el presidente. Dice, que no fue una amenaza. Dice, esto no fue un asunto de violencia ni de amenazas. No, nada más la mataron. Nada más la mataron. Nada más la mataron a balazos, a tiros, afuera de su casa, por haberle ganado una demanda laboral a Jaime Bonilla. Que ella fue y presencialmente le dijo al presidente de la República. Y para el presidente, pues no es un asunto de gravedad.
Hay un personaje ahí que queda por ahí, por debajo. Se llama Tito Ruiz. Tito Ruiz fue el fiscal general en tiempo de Jaime Bonilla, que lo primero que hace la gobernadora entrante es quitarlo, sí. La fama pública de Tito Ruiz en Tijuana es de pronósticos reservados. No, es un asesino sicario. Podríamos decir que es un operador de Jaime Bonilla. Sí, claro. Entonces, ahí te lo dejo porque por ahí me suena. Pues desde aquí nuestro pésame a la familia, a los periodistas en México que arriesgamos nuestra vida todos los días para poder ejercer nuestra libertad y poder informar las tranzas, las raterías, todo lo que representa este gobierno y, por ejemplo, un botón. Un asesinato así, largamente anunciado, podría tirar un presidente de la República, en cualquier parte del mundo. Pero aquí el presidente de México se ve que con la reacción que tiene esta que acabas de presentar es tan tibia que lo que pudiéramos pensar es que está defendiendo tácitamente. No, está defendiendo a Jaime, lo está defendiendo. Y bueno, en una de esas, hoy también habló rápidamente del testamento político, ¿no? Y dice que él puso, que él ya tenía su testamento y que le agregó ahí un parrafito en donde habla de lo que debería de ser la gobernabilidad de México si él no existiera. Y yo nomás quiero decir una cosa, este cuate está borracho de poder y de soberbia, que piensa que necesitamos de sus designios post-mortem para que México pueda tener una gobernabilidad. Pobre señor. Y bueno, también en su derecho está, pues, escribir en su testamento lo que se le dé la gana. Pero está también en nuestro derecho hacer de su testamento y de lo que diga lo que se nos dé la nuestra. Pues sí. Está la Constitución. Y bueno, nada más para que sepan, no es una idea original el testamento político. Y por ejemplo, otro botoncito. Y les voy a poner un par de testamentos políticos que se han hecho a lo largo de la historia. A ver, Rafles, échame la mano. El primero, fíjate, Adolf Hitler. Ahí está su testamento político de Hitler. Ahí les va otro, miren. Testamento político de Mussolini. Sí. También hizo su testamento político. Sí, sí. Ahí les va otro. Miren, pues, qué tan original. Ahí está, Maduro lee el testamento político de Chávez, en donde pedía que Maduro fuera el presidente. Sí. Ahí les va un último, nada más para dejarlos ir. Juan Perón, Proyecto de Nación, mi testamento político. Sí, Perón. Ahí está. Lenin. No, y así nos podemos Castro. decir todos los que han hecho sus testamentos políticos, ¿no? Stalin también hizo testamento político. Pero bueno, pues escríbalo, pásela bien, porque en el momento en que salga ese testamento político, pues lo haremos cambio y a ver qué hacemos con él. Qué bárbaro. Ahora, como distractor es extraordinario, ¿no? Sí, bueno, ya después, a ver si mañana te paso, vamos a hacer un videíto de lo que son las raterías del presidente, ¿no? Porque hay que tapar a Delfina, pero no solamente es Delfina, son muchos otros más que a nombre del presidente hacen lo que quieren. Fíjense, algo que está en este momento siendo una catástrofe es Dos Bocas. Dos Bocas. Es una catástrofe Dos Bocas. Es una catástrofe el Tren Maya. Sí, catástrofe. Pero catastrófica. Lo que pasó con Jennifer Granholm. Ya le lo de decir, no, hombre, nos fue padrísimo en una reunión muy cordial. ¿Cuál? Jennifer Granholm llega a los Estados Unidos a decir, le expresamos al presidente de la República nuestro rechazo a la reforma eléctrica, punto. Así de claro y sencillo. Sí. Es una forma de manipular y nosotros tenemos que ponerlo en ese contexto porque hemos visto ya mucho, ¿no? Muchísimo. Así es. Y más de este hombre. Gracias, querido. Ingeniero. Gracias. Gusto tenerte de vuelta. Y gracias por estar aquí. Al pie del cañón. Estamos. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y voy directo con mi querido Alex Reyes, que nos tiene como siempre el fascinante mundo de los deportes. Alex, buenos días. Hola, Pedro. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Sí. Creo que la palabra que acabas de decir es el término perfecto para el fin de semana. Fascinante fueron todos los partidos de la NFL. 3 de 4 visitantes, Pedro, en una ronda de playoffs. Es muy difícil
de observarlo, y este fin de semana así lo tuvimos. Desde el sábado, desde el primer partido de los 4 fueron llenos de drama, llenos de errores y aciertos, por supuesto que de eso se trata el deporte y la NFL. Y bueno, el primer gran impacto del fin de semana de los duelos divisionales, la victoria de los Bengalíes de Cincinnati, que por primera vez en más de 30 años logran 2 victorias en playoffs y nunca habían ganado de visitantes. Es increíble esta historia. Y con unos segundos en el final, McPherson, el pateador, 0 segundos en el reloj, 16-19, la victoria para Cincinnati. Eliminan al mejor equipo de toda la conferencia americana. Simplemente espectacular, con todo y que Derrick Henry, el corredor estrella de los Titanes, regresó. Nada pudo hacer porque Tannehill tuvo una tarde espantosa, el mariscal de campo. Poco después, nada más jugar ahí de 15, 16 grados bajo cero debe ser una cosa horrorosa, pero no fue impedimento para que los 49 de San Francisco eliminaran también al mejor equipo, no nada más de la Conferencia Nacional, sino de toda la NFL. Otra vez los empacadores de Green Bay, otra vez Aaron Rodgers se queda en la orilla y después de una fascinante carrera solamente tiene un título de supertazón. Los 49 de igual manera en la última jugada, con el último momento disponible, gol de campo, 13-10 la victoria. Y ahí está Jimmy Garoppolo, que hace unos años era considerado el sucesor de Tom Brady. Bueno, pues el fin de semana demostró que está listo para tratar de contender en la Conferencia Nacional. Y ayer, bueno, un domingo pletórico, espectacular, emocionante, dramático, todo tuvo, y muchos dicen que pudo haber sido el último partido de Tom Brady. Honestamente, como lo vi en la temporada, una de las mejores campañas de su vida, con más de 43 pases de anotación, creo difícil que se retire, pero hay que esperar. Y ayer estuvo a nada de lograr otro épico regreso. Perdían 27-3 en el último cuarto y Tom Brady lo hizo de nuevo. 27-27, solamente que no contaban con una defensiva que se durmió. Permitieron que Matt Stafford conectara con Cooper Kupp, su receptor estrella, dejar el balón dentro de la yarda 30, y también con un gol de campo en la última jugada, los Carneros derrotan a los Bucaneros, y los Carneros podrían llegar al Supertazón en su estadio. Sería maravilloso, ya lo hizo Tom Brady el año pasado con los Bucaneros. Así es que está lista la final de la Conferencia Nacional. Los Carneros recibirán a los 49 de San Francisco. Y para ponerle cereza al pastel, lo vivido a tarde-noche ayer en el Arrowhead, casa de los Jefes de Kansas City, fue espectacular. En los últimos 3 minutos del partido, contando el tiempo extra, 3 pases de anotación de Patrick Mahomes. Primero con Josh Allen teniendo un regreso extraordinario y que puso a los Bills de Buffalo cerca de la victoria, pero a Patrick Mahomes no se le pueden dejar ni 13 segundos, con los cuales avanzó casi 50 yardas en tiempo extra, y después pase de anotación a Travis Kelce, su ala cerrada. Maravilloso cierre, 42-36 los Jefes de Kansas City. 4 finales consecutivas de Conferencia Americana para Patrick Mahomes, son favoritos. Recibirán a los Bengalíes de Cincinnati. El próximo partido será el domingo. Ambos duelos de finales de conferencia, sábado a las 2 de la tarde, tiempo de México. Los Bengalíes visitan a los Jefes, y a las 5:30 los Carneros de Los Ángeles en el SoFi Stadium, casa del Supertazón 56, recibirán a los 49 de San Francisco. Uno de los fines de semana más épicos en la historia de los playoffs de la NFL tuvimos este fin de semana, pero algunas otras cosas, porque la emoción de la NFL no dio mucha oportunidad de ver otros temas. Pero para México, Gaby López arrancó muy bien la temporada 2022 de la gira profesional de la PGA, la LPGA. Estuvo liderando más de 25 hoyos de las 4 rondas. Lamentablemente al final tuvo algunos errores y la norteamericana Danielle Kang tuvo un cierre vertiginoso y gana el torneo de campeonas en Orlando. Gaby López termina en
el tercer lugar. Muy bien por la golfista mexicana, abanderada en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. En el fútbol, Pumas se le acabó la inercia, perdieron en casa, cedieron todo el segundo tiempo ante los Tigres después de unos muy buenos primeros 45 minutos y Pumas pierde 2-1. El campeón Atlas, nada de campeonitis, derrotó 2-0 al América como visitante y son líderes junto con Cruz Azul, y Necaxa logra la primera victoria 4-1 sobre Santos de la Laguna para cerrar esta jornada número 3. Y ya para terminar, Pedro, bueno, pues hay mucha actividad, entramos ya en la semana definitoria en el Abierto de Australia, están listos los 8 jugadores en la rama varonil y las 8 jugadoras en la rama femenil para disputar los cuartos de final. Allí sigue Daniil Medvedev, sigue Tsitsipas, sigue Matteo Berrettini y sigue Rafa Nadal. Los 4 estarán en 3 semanas en Acapulco, así es que se antoja extraordinario, Pedro, todo lo que viviremos en las próximas semanas del tenis. Y en las mujeres también, Ashley Barty, la australiana, en casa podría ganar el título. Así es que nos espera una semana extraordinaria en materia deportiva, querido Pedro, y ojalá todos la disfrutemos. Te mando un abrazo, muy buen lunes. A ti, querido amigo, gracias como siempre, y estaremos muy al pendiente de todo lo que aquí tú nos avisas. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Un juez civil de la Ciudad de México ordena frenar la venta de Banamex anunciada la semana pasada por el grupo estadounidense Citigroup, al conceder medidas cautelares solicitadas en una demanda promovida en 2019 por la empresa de servicios petroleros Oceanografía. Y entonces con ello, el señor Yáñez fue una piedra en el zapato cuando le hicieron un préstamo por $500 millones. Y ahora este señor que tiene aviones que luego no sabe ni cuál usar cuando se va de viaje a algún lado, este señor que no sabe qué yate usar cuando se va al mar, bueno, pues ahora este señor resulta que es el que está impidiendo, con una demanda en torno a lo que fue la operación de un crédito del que, lo hizo como quiso. Ahora resulta que es el obstáculo por el que no se puede vender Banamex. En fin, son de estas cosas. Banorte necesitaría como máximo 3 meses para evaluar en un due diligence el negocio de la banca minorista de Citigroup, que planea poner a la venta y que hasta este momento, pues aparentemente no se puede hacer nada porque hay este señor Yáñez que se pone en medio de esta operación a través de una empresa que ha hecho todo tipo de atropellos, todo tipo de latrocinios, que el hombre ha brincado todo tipo de problemas y de escollos legales y que está ahí gozando de cabal salud. Así es como se arma la justicia en México. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Esperamos contar con ella a lo largo de esta mañana y de toda esta jornada en las redes sociales. Yo espero la nochecita ahí para que platiquemos de algunas de las cosas más sobresalientes. Y, por supuesto, claro, en caso de que algo sucediera, pues nosotros estaremos, como siempre, más que al pendiente de todo lo que pueda reportarse, susceptible para que usted lo sepa antes que nadie. Gracias, a nombre de todo mi equipo de trabajo, estuvo con ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta entonces, gracias. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.